Continuamos. Hoy vamos a hablar también de la cultura chipaya. Particularmente podemos decir de que esta cultura pues todavía sigue vigente en nuestra actualidad, aún es tangible, podemos visitar, podemos conocer, sus habitantes todavía tienen esas características de su vestimenta propia, ¿no? La particularidad de las trenzas en las mujeres y todo aquello, ¿no? Su antigüedad data aproximadamente de 2500 años antes de Cristo, ¿no? Habitaban o habitan a orillas del río Lauca, ¿no? Y hacia el salar de Coipasa también, perdón. Su actividad económica está basado en la pesca, o estaba basado en la pesca. Hoy por hoy ya es muy poca esa actividad, precisamente por diríamos, por el desaparecimiento del lago Popó, ¿no? La crianza de camélidos y la agricultura en menor proporción. Esta cultura también se dedica a la crianza de los camélidos, ¿no? Agricultura en menor proporción, ya que esos lugares son completamente salinos, donde no se puede desarrollar una agricultura con mucho éxito. Entonces todos los productos que siembran, la papa, la quinoa, la cañagua, etcétera, son simplemente para subsistir. Hablamos también un poco de su religión. Tenían una religión o tienen una religión politeísta. Ya sabemos qué es el politeísmo, creer en diferentes deidades. También esta cultura venera, diríamos, a la tierra, a la madre tierra, al sol, a la luna, a los ríos, etcétera, ¿no? Porque son fuentes de vida para ellos. El idioma que hablan es el puquina, aunque algunos historiadores dicen que fue el chipaya. Está entre el chipaya y el puquina. Cabe mencionar de que las anteriores culturas, la vizcachana y la huancarani, no tenían un idioma oficial. Se dice de que se comunicaban por lenguaje de señas, por decir, ¿no? Posterior, eh, la cultura chiripa. Esta cultura data aproximadamente de 1500 años antes de Cristo y dura hasta los primeros años de nuestra era. Es casi contemporánea de la cultura tiwanaku. Se ha desarrollado en la península del Taraco, a orillas del lago Titicaca, ¿no? Entonces, esta cultura está o se ubica en el departamento de La Paz, a orillas del lago Titicaca, ¿no? Su actividad principal en cuanto a su economía para su supervivencia era precisamente la caza, la pesca y en poca proporción la agricultura. ¿Qué cazaban? Como vivían a orillas del lago, pues se dedicaban a la caza de las aves que habitaban en esa región para su alimentación. Y de las plumas también realizaban, diríamos, algún tipo de prendas de vestir ritualísticas o religiosas. A la pesca, se dedicaban a la pesca en este caso, ya que el lago Titicaca en esos tiempos era completamente rico en la especie del pejerrey. Hoy por hoy ya esta especie de pez ya está extinto. Si es que hay también, bueno, pues lo crían, ¿no? Y se dedican a la piscicultura y de esa manera, en este caso, obtienen esta especie. En cambio, antes, pues, era completamente, diríamos, libre su pesca y pues era aprovechado también por la cultura chiripa. Estamos hablando más o menos de 1500 años antes de Cristo. La agricultura era practicada en poca proporción, ya que también esta cultura chiripa se caracterizaba por practicar el trueque, que era una economía ancestral que practicaban muchas culturas. ¿Qué hacían? Por ejemplo, pescaban y cazaban aves y, bueno, pues los resecaban como una especie de charque y llevaban a las culturas de tierras bajas, ¿no? Donde encontraban productos como el maíz, el ají, el maní, y entonces hacían el tipo de intercambio. También realizaban este intercambio en la misma región, intercambiaban por chuño, por quinoa, por todas esas especies, ¿no? Lo que ellos pescaban y lo que ellos cazaban. Posterior, ya casi terminando esta pequeña explicación que lo estoy haciendo de forma rápida,
pues hablamos de la cultura Tiwanaku. Esta cultura data aproximadamente del año 1000 antes de Cristo, con los primeros asentamientos en Tiwanaku. Quizá muchos de ustedes conocen esta región de Tiwanaku, todavía existe. Ahí podemos encontrar el monolito Ponce, el Bennett, el Fraile, podemos encontrar el Pumapunku, templete de Calasasaya, también podemos encontrar lo más atractivo, la Puerta del Sol, ¿no? En el siglo, pues también antes de ir avanzando, cabe mencionar de que esta cultura pues ha sido milenaria, y para esos tiempos se dice de que Tiwanaku era una de las poblaciones más grandes, diríamos, de la época, porque en cuanto a sus habitantes alcanzaba aproximadamente a 40.000, número para esa época que era demasiado grande, porque las poblaciones contaban, diríamos, con unas 500, 600, exagerando hasta 1000 habitantes, por decir. En cambio, Tiwanaku en ese tiempo, pues tenía aproximadamente unos 40.000 habitantes. Entonces era pues una metrópoli para esos tiempos, ¿no? Entonces, también cabe mencionar de que está ubicado Tiwanaku a unos 40 kilómetros del lago Titicaca, ¿sí? Casi a unos 80 kilómetros de la ciudad de La Paz, ¿no? En el siglo XIII, el colapso, nos dice, fue inevitable, dando origen posterior a los señoríos aymaras. ¿Qué es lo que ha pasado? Tiwanaku en ese tiempo era una población potencial, fuerte, con buena economía y todo, pero ha llegado a colapsar o ha llegado a desaparecer. Pero ¿cuáles han sido los motivos para que Tiwanaku colapsara, desapareciera? Según historiadores, narran de que en ese tiempo habría llegado una sequía sumamente rigurosa, diríamos, ¿no? Sumamente fuerte, ya que no ha llovido durante 6 a 7 años. Y pues sabemos, si es que no hay lluvia, no hay agua. Si no hay agua, no hay sembradíos. Si no hay sembradíos, no hay alimentación. Si no hay alimentación, no hay vida. Entonces, en eso consiste, por ejemplo, lo que es la sequía. Ha llegado de lo que es este tipo de, diríamos, fenómenos climáticos, la helada y todo aquello, motivo por el cual no se ha podido, diríamos, desarrollar con normalidad lo que es el cultivo de los cereales, de los tubérculos que eran fuente de supervivencia de esta cultura. Entonces, ¿qué ha pasado con los habitantes de Tiwanaku? Pues han tenido que diseminarse, han tenido que irse por diferentes lugares, han tenido que dejar precisamente la población de Tiwanaku. ¿Dónde se fueron los habitantes? Se fueron repartiendo así por grupos a orillas del lago Titicaca y así sucesivamente llegando hasta el lago Popó. Sabemos que hay un río que une el lago Titicaca y el lago Popó, es precisamente el río Desaguadero. Entonces los habitantes de Tiwanaku dejan esta población por inclemencias del tiempo que se ha dado, precisamente la sequía, y se van a poblar, ya, se van a poblar a las orillas del lago Titicaca, a las orillas del río Desaguadero y así llegando hasta el lago Popó, a nuestra región. Entonces, a todos esos asentamientos que se han ido formando se los denomina precisamente los señoríos aymaras, que son pueblos que han nacido producto de la desintegración de Tiwanaku. Posterior, ya hemos hablado casi de esta parte, se ha desarrollado en la zona occidental del lago Titicaca, en la región del departamento de La Paz. También hablando de su religión, pues profesaban la religión politeísta, ya que ellos creían en el sol, creían en la madre tierra, también denominada la Pachamama, ¿no? Posterior, el idioma que hablaban fue algo del Puquina y pues más se comunicaban con el idioma aymara.
Bueno, eso es lo que les puedo explicar así a grandes rasgos de algunas culturas que han ido investigando también ustedes, que han ido leyendo en el texto guía, y yo tratando también de complementar con algunas explicaciones mediante este medio. Sé que las explicaciones hubiesen sido mucho mejor en aula, pero no es motivo de excusa, hacemos lo que podemos. Muchísimas gracias, jóvenes.